Muy bien, hermanos. Como ya nuestro pastor nos ha anticipado en el tiempo de los avisos, de los saludos, el día de hoy ya estaríamos estudiando nuestro cuarto tema de nuestra serie que hemos llevado a cabo durante este verano. Y para comenzar y poder hablar específicamente de esta serie, como ustedes saben, ya han recibido su material de estudio para el día de hoy. El día de ayer nuestro hermano Israel se los hizo llegar, y vamos a estudiar un tema muy interesante en la palabra del Señor, y un tema que en lo personal me apasiona mucho. Para esto, primeramente, quería hablarles acerca de algo concreto que ustedes pueden ir siguiendo en el material. Muchas veces en nuestra vida tenemos que asumir responsabilidades de distintos tipos. Tal vez en alguna ocasión a usted le ha tocado firmar algún documento importante, por ejemplo, firmar un crédito universitario. No sé si alguno en alguna oportunidad ha tenido que firmar este tipo de documento, lo que nosotros conocemos como el crédito con aval del Estado, ¿verdad? O si en alguna oportunidad ha firmado un crédito hipotecario. O tal vez muchos de ustedes ya son casados y en algún momento en el registro civil tuvieron que firmar un compromiso especial hacia su cónyuge desde ese momento. Sea cual sea la situación, reconocemos que al momento de firmar, nosotros nos estamos apropiando de una responsabilidad. Nosotros al firmar estamos asumiendo un compromiso en nuestras vidas. Este mismo principio nosotros lo observamos en la palabra de Dios, cuando consideramos en el Nuevo Testamento el concepto de la membresía en la iglesia local. Y el mensaje de hoy se titula La iglesia local y su membresía, o la iglesia y su membresía, que corresponde a nuestro cuarto tema de esta serie que hemos estudiado tan apasionante, que es nuestra iglesia. ¿Le parece conocido? ¿Alguna vez tal vez lo ha escuchado? ¿Alguna vez tal vez ha escuchado a nuestro pastor decir, hermanos, necesito que los miembros se queden unos minutitos para compartir una información? Bueno, tal vez no es un concepto tan ajeno para nosotros. Pero primero preguntémonos, ¿por qué estudiar la membresía en la iglesia local? ¿Por qué es importante estudiar esto? ¿Por qué el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor el poder estudiar este tema de manera exclusiva en este verano? ¿Por qué es importante? Y la verdad, hermanos, es que el concepto de la membresía en la iglesia local, hace algunas décadas atrás o algunas generaciones, no era un tema que fuera tan necesario discutir. Era más bien asumido por los hermanos, por las iglesias, como un concepto bíblico. Pero muchos estudiosos y teólogos actualmente afirman de que se ha tenido que volver a defender el concepto de la membresía. Y esto se debe a diversas razones. Básicamente tiene que ver con el actuar que muchos creyentes tienen en el presente con respecto a la iglesia de Dios. Nosotros hemos considerado esta temática de la iglesia. Yo no sé qué importancia tiene para usted la iglesia del Señor, pero probablemente si la iglesia no es tan importante, el concepto o la realidad bíblica de la membresía no va a tener ninguna importancia en su vida. Si nosotros realmente valoramos la iglesia de Dios, probablemente va a tener mucha relevancia la membresía en la iglesia local. Es por eso que yo he tratado de ir agrupando distintos, podríamos llamarles tipos de cristianos, que en el día de hoy observamos, y cómo son su actuar o cómo se desenvuelven dentro de la iglesia, para darnos cuenta que realmente hemos desvalorado una institución gloriosa, preciosa, lo más glorioso que el Señor ha creado, que es su iglesia. Observemos a algunos cristianos. Usted puede ir llenando ahí en su material. Vamos a observar algunos tipos de cristianos que nosotros observamos actualmente
¿Y cuál es el valor que se le da realmente a la iglesia del Señor? Mire conmigo, en primer lugar, el cristiano ambulante. El cristiano ambulante. Este es el tipo de cristiano, es la persona que prefiere deambular de una iglesia en otra, ir de alguna manera como un itinerante, visitando iglesias sin erradicarse en un lugar geográfico determinado. ¿Cuál es la pregunta que se hace esta persona? Este cristiano dice, ¿para qué establecerme en un solo lugar si puedo visitar muchas iglesias distintas con diversos pastores? ¿Qué propósito tiene quedarme en un solo lugar si puedo estar en todos? Si puedo visitar todas las iglesias. Tenemos ya una idea, el cristiano ambulante. En segundo lugar, mire conmigo, el cristiano inconstante. El cristiano inconstante. Dice así, es aquel que comienza a asistir vagamente cada cierto tiempo, pero luego desaparece de la congregación sin que nadie conozca el motivo. O sea, es un cristiano que en algún momento dice, yo quiero comprometerme, vamos a servir, quiero aprender, pero de repente desaparece de la iglesia y nadie conoce cuál es la razón. Al no presentar una constancia en su asistencia, obviamente no se puede considerar con él para un compromiso mayor, para el servicio, para ministrar a otros y aún más para ser miembro de una iglesia. Un tercer cristiano yo le llamo el cristiano consumista. El cristiano consumista. Así como nosotros observamos cómo está el consumismo en nuestra actualidad, de adquirir cosas, de recibir cosas materiales, ropa o cosas que nos gustan adquirir y comprar, este mismo concepto ha entrado en la iglesia del Señor y actualmente se observa muchos cristianos que son simplemente consumistas. Dice, es el cristiano que aprecia la iglesia solamente para su consumo personal. Algunos le llaman a esto la mentalidad tipo buffet, ¿verdad? Que quiere solamente servirse y disfrutar. Son hermanos que asisten regularmente, a diferencia de otros cristianos, tal vez ellos asisten a la iglesia. Tienen una constancia tal vez en su asistencia, pero solo reciben la palabra de Dios, disfrutan un buen tiempo de la alabanza, pero ellos no piensan que ellos pueden ser de bendición para otras personas. Solamente ellos quieren ser bendecidos. Otro cristiano, yo le llamo a esto el cristiano conformista. El cristiano conformista, como su nombre lo indica, es la persona que solo se conforma con pequeñas cosas que a su parecer son suficientes para su vida. Es aquel cristiano que dice, bueno, si yo veo una predicación en internet, si yo escucho la radio, si yo leo un buen libro de un teólogo que es muy bueno en relación a la doctrina, bueno, con eso para mí es suficiente. Está completamente equivocado el que piensa así. Ese es el cristiano conformista. También el cristiano crítico. Es el cristiano que observa que todo en la iglesia se hace de manera deficiente. Todo se hace tan mal dentro de la iglesia del Señor que no tiene sentido ser parte de ella. Indirectamente piensan que ninguna iglesia local se merece a un cristiano como él. Nadie se merece a ese cristiano. Pero lo interesante es que critican todo lo que se hace, pero ellos no hacen nada. El cristiano, vamos a ver, el siguiente cristiano es el cristiano sociable. El cristiano sociable. Este es el tipo de cristiano que vislumbra la iglesia como un club social. Para él, el asistir a la iglesia es una mera diversión y la oportunidad de disfrutar de la compañía de otras personas. Y aunque la Escritura enseña la importancia de vivir en comunión como hijos del Señor, la iglesia realmente no existe con el fin de divertir a la gente. Cuando haya una actividad importante, un almuerzo, algo en el que se pueda disfrutar, un juego, un tiempo de compartir, ahí aparecen, ¿verdad? Ese es el cristiano sociable. Y en último lugar, un cristiano que yo he visto presente mucho en la actualidad y que me he rodeado también de personas que son de este estilo, yo le llamé el cristiano académico. El cristiano académico. Todos estos títulos, entre comillas, ¿verdad? El cristiano académico. Es un tipo de cristiano que sirve fuera de la iglesia local.
quizás es percibido en su seminario o en su instituto bíblico como un buen cristiano y un estudioso de las Escrituras. Conoce de idiomas originales, conoce de libros, de teólogos, tal vez domina de teología mucho más que otros hermanos. No obstante, en su iglesia local es un completo anónimo. No es conocido y no se involucra. Es como un héroe fuera de la iglesia, pero dentro de ella es un desconocido. ¿Le parecen conocidos todos estos tipos de cristianos? Tal vez con otro nombre, pero es interesante cómo actualmente el concepto de la iglesia, esa institución gloriosa que el Señor ha creado, ha pasado a un segundo plano. Y otras cosas han sido consideradas como más importantes. Todo esto ha producido de que actualmente el concepto de la membresía en la iglesia local sea realmente desvalorizado. Y es interesante que muchos han llegado a cuestionar la realidad bíblica de la membresía. He recibido preguntas diciéndome, pero ¿es necesario ser miembro? O sea, no puede ser suficiente que yo asista a una iglesia, que yo me congregue simplemente. ¿Será necesario realmente ser miembro? ¿Será un mandato bíblico? Para considerar esta verdad, la iglesia y su membresía, vamos a considerar tres verdades con relación a la iglesia y su membresía, para que nosotros observemos si realmente la palabra de Dios enseña esta realidad. Así que le invito, mis queridos hermanos, a que consideremos la primera verdad. En primer lugar, el concepto de la membresía. El concepto de la membresía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la membresía? ¿Qué es esto de membresía? Y más adelante vamos a considerar el argumento bíblico, la evidencia bíblica que se encuentra en la palabra de Dios con relación a la membresía. Pero en primer lugar debemos llegar a un concepto. ¿A qué se refiere realmente la palabra de Dios cuando hablamos de un miembro de una iglesia, de una membresía local? Para esto debemos considerar algo que ya nuestro pastor nos dio como adelanto cuando estaba compartiendo los avisos, y es que la palabra membresía como tal no se encuentra en la Biblia. O sea, aquí ya podríamos decir, pero alto, ¿cómo vamos a hablar de un concepto bíblico si la palabra membresía no se encuentra en las Escrituras? Bueno, la realidad es que aunque la palabra membresía no se encuentre en la Escritura, esto no nos permite concluir de que sea un concepto antibíblico o que no sea bíblico. Puesto que nosotros sabemos que, por ejemplo, la palabra Trinidad tampoco aparece explícitamente en las Escrituras, así también como la palabra providencia. Pero si nosotros observamos, ambos conceptos son irrefutables en cuanto a la persona de Dios, en la palabra de Dios. Y es que este nombre obviamente ha sido puesto para poder reducir un concepto bíblico, pero que no necesariamente la palabra como tal aparece en las Escrituras. Pero no hay duda alguna que nosotros observamos el concepto de Trinidad y el concepto de providencia, y así también el concepto de la membresía. También, antes de pasar al concepto como tal de la membresía, es importante recordar que la Escritura enseña que la iglesia tuvo su inicio en el día de Pentecostés, en Hechos, capítulo 2. No sé si usted recuerda cuál es la razón o el argumento. ¿Por qué nosotros creemos esto? ¿Por qué la iglesia no comenzó antes? Antes de este momento. ¿Por qué la iglesia no comenzó con Cristo? Ya nuestro pastor en la primera sesión de esta serie, posteriormente nuestro hermano Francisco también lo recordó, algo fundamental e imprescindible para ser parte del cuerpo de Cristo, que es el bautismo por el Espíritu Santo, que es cuando el Espíritu Santo incorpora al creyente, al nuevo creyente, en el cuerpo de Cristo, lo coloca, lo incorpora dentro de él. Ese es el bautismo por el Espíritu Santo. Es por eso que podemos considerar a primeras, si alguno de aquí tal vez que está escuchando, que está reunido y diga,
bueno, yo no soy miembro, o sea, ¿eso quiere decir de que yo no soy salvo? ¿O que yo tal vez aún no soy miembro de la iglesia de Dios? Es importante considerar desde que el momento que nosotros nos convertimos al Señor, el momento en que somos regenerados, ya somos incorporados a la Iglesia Universal. De alguna manera somos miembros de la Iglesia Universal. Para que ninguno tenga una duda al respecto de que no soy salvo o no soy creyente porque no soy miembro, porque no he firmado, esto no es para salvación, sino que uno, al momento de creer, ya es incorporado en la membresía de la Iglesia Universal, al momento de creer. Pero lo que es abordado en cuanto al concepto de la membresía es en la iglesia local, ¿sí? Considerando todos estos antecedentes, ya podemos llegar a una definición de lo que es la membresía en la iglesia local. La definición de la membresía en la iglesia local, ustedes pueden llenar ahí en el espacio. La membresía en la iglesia local es un pacto de unión entre una iglesia en particular y un creyente. Un pacto de unión entre una iglesia en particular y un creyente, en el cual la iglesia asume una responsabilidad específica por mí y yo por ella. La segunda parte, le repito, en el cual la iglesia asume una responsabilidad específica por mí y yo por ella. O sea, es un pacto de unión entre una iglesia en particular y un creyente, en el cual la iglesia asume una responsabilidad específica por mí y yo por ella. O sea, el concepto básicamente es, hay una responsabilidad de dos partes. Yo me estoy comprometiendo con una iglesia local, pero a su vez la iglesia asume una responsabilidad para conmigo. La iglesia local, en este caso, si hablamos de nuestra iglesia, Emmanuel, está asumiendo una responsabilidad para conmigo, para con mi salud espiritual, para con mi crecimiento, para con mi bienestar, para con mi familia, y en exclusivo esa responsabilidad la asume el pastor o pastores que estén a cargo de la obra que el Señor ha puesto en ese lugar. Entonces recordemos, un pacto de unión, así como nosotros firmamos un documento, un compromiso, cuando yo asumo una responsabilidad, de la misma manera, cuando yo firmo un compromiso, que aquí pueden variar las formas, sabemos que hay iglesias que tal vez no tienen establecido una firma, tal vez tienen que pasar un cierto tiempo y ya pueden ser incorporados, pero aún así tienen una membresía como tal. En caso de nuestra iglesia en particular, tenemos este proceso porque le da una formalidad y una seriedad de lo que esto compete, ¿verdad? El firmar y el hacerse responsable. Es por eso que la iglesia no debe verse simplemente como un lugar para asistir, como un lugar que yo voy, me congrego, escucho, participo, pero nunca me involucro, nunca me hago parte de la iglesia. Ahora bien, este concepto lo podemos observar en la palabra y eso es lo que vamos a considerar a continuación. En segundo lugar, la certeza de la membresía. La certeza de la membresía. Habíamos observado en primer lugar el concepto de la membresía y ahora vamos a observar la certeza de la membresía. Entendiendo el concepto bíblico de la membresía, es posible adentrarse en los pasajes bíblicos que evidencian esta verdad, para tener certeza de que la Escritura muestra un funcionamiento eclesiástico en base a una iglesia conformada por miembros. Y vamos a considerar algunos ejemplos en la palabra de Dios. A partir de Hechos 2 en adelante, cuando la iglesia comenzó, el funcionamiento que tiene la iglesia nos puede entregar principios claros de si es que este es un concepto bíblico o no. Así que consideremos en la palabra de Dios, vamos juntos a Hechos, capítulo 6, versos del 1 al 5, y vamos a rellenar en primer lugar en qué situación observamos la membresía. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 6. Recordemos que la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2, o sea, ya pronto vemos un funcionamiento en relación a una membresía. Hechos capítulo 6, versos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Es una sección muy interesante. Sabemos que la iglesia estaba creciendo. Nuestro hermano Francisco nos hablaba acerca de la conversión de 3.000, ¿verdad? Esa primera iglesia de 3.000, luego 5.000, y así la iglesia seguía creciendo, y se presentó una dificultad ahí en esta iglesia local en Jerusalén. ¿Cuál fue esta dificultad? De que hubo una murmuración de parte de los judíos helénicos, ¿verdad? De los judíos griegos hacia los judíos que son de nacimiento, ¿verdad? Estos judíos estaban presentando una queja, ¿verdad? Acerca de que sus viudas, las viudas de los judíos helénicos, eran desatendidas. Y en medio de toda esta situación, nosotros vamos a observar un concepto de membresía claro, conciso. Hay una decisión que tomar. ¿Y qué es lo que va a proceder a hacer el cuerpo, digamos, de los apóstoles? Dice, el texto bíblico señala que las viudas de los judíos helenistas eran desatendidas. Esta expresión sugiere un grupo determinado de viudas de la iglesia local de Jerusalén. O sea, los griegos no estaban diciendo todas las viudas de toda la ciudad de Jerusalén son desatendidas, ¿verdad? Sino que habla de un grupo específico, un grupo de viudas que pertenecían a la iglesia local de Jerusalén. Un grupo limitado de personas. De la misma forma, el verso 2 sostiene que los 12 apóstoles convocaron a una multitud. Una multitud. ¿Qué quiere decir eso? Una asamblea, un grupo concreto de personas. No convocaron a todas las personas creyentes y no creyentes de toda la ciudad, sino que había un grupo determinado de personas. Un grupo concreto, una multitud en particular. Además, ¿qué hacen los apóstoles? Presentan requisitos bíblicos al momento de entregar su propuesta a la multitud. Entregan requisitos bíblicos establecidos por los apóstoles que remarcan la idea de que había un grupo específico de discípulos, de entre los cuales había que distinguir este carácter. Si nosotros no tenemos un listado de personas, si no tenemos un grupo limitado de miembros, ¿cómo vamos entonces a encontrar requisitos? ¿Tenemos que estar buscando en toda la ciudad, en todo el país, en todo el Imperio Romano? Claramente que no. Está hablando de un grupo en particular, un grupo de miembros de la iglesia local en Jerusalén. Así podemos considerar otro pasaje en 1 Corintios, capítulo 5, 1 Corintios, capítulo 5, versos, vamos a considerar primeramente el verso 5. 1 Corintios, capítulo 5, verso 5. Ustedes conocen este caso, el apóstol Pablo dirigiéndose hacia esta iglesia local en la ciudad de Corinto, ¿verdad? Y una iglesia que tenía diversos problemas, situaciones, conflictos, y en particular una iglesia que no estaba confrontando el pecado de esta persona, de un creyente, de un hermano que tenía a la mujer de su padre, ¿verdad? A su madrastra, un acto licencioso en el cual había que hacer algo, y los hermanos se estaban envaneciendo en vez de tratar la situación. Y Pablo, ¿qué le va a decir a estos hermanos? En verso 5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Verso 12 del mismo capítulo, mire conmigo, verso 12, dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están, ¿dónde? Fuera. Hay personas que están fuera de la iglesia.
Dice, no juzgáis vosotros a los que están, ¿dónde? Dentro de una membresía, dentro de una iglesia local. Verso 13 dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Mire cuál es la exhortación de Pablo. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Quitad, pues. Y aquí es muy interesante. Podemos preguntarnos inmediatamente, ¿cómo puede ser expulsado? ¿Cómo puede ser quitado? ¿Cómo puede ser expulsado de una iglesia alguien que nunca ha pertenecido a ella? ¿Cómo puede ser expulsado alguien que nunca ha sido miembro de una iglesia local? Aquí el concepto de membresía es más que claro. La palabra de Dios enseña que había una membresía exclusiva en la ciudad de Corinto. Y Pablo exhorta a los hermanos a que expulsen a este hermano de esta iglesia local. Así podemos observar que, en primer lugar, en decisiones importantes, lo que ustedes tienen que llenar ahí es en decisiones importantes, en decisiones que la iglesia tuvo que tomar, ya sea tomar una decisión para resolver este conflicto que se presentó en Hechos capítulo 6, o tomar la decisión para poder expulsar a este hermano. Vemos claramente un concepto de membresía en decisiones importantes, en primer lugar. En segundo lugar, en instrucciones específicas. En instrucciones específicas. Cuando vemos que el apóstol Pablo entrega instrucciones, en particular a Timoteo, vamos a observar claramente el concepto de la membresía. Mire conmigo en 1 Timoteo, capítulo 5, 1 Timoteo, capítulo 5. 1 Timoteo, capítulo 5, y desde los versos del 13 al 15, el apóstol Pablo se va a dirigir a Timoteo, quien estaba en la ciudad de Éfeso como delegado apostólico en este lugar. Le va a entregar instrucciones muy claras, instrucciones específicas que nos muestran también el funcionamiento de una iglesia local. Verso 3 dice así: honra a las viudas que en verdad lo son. Pablo, dirigiéndose a Timoteo, dice verso 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Verso 5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Verso 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Verso 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire conmigo el verso 9. Interesante la expresión de Pablo. Dice, sea puesta ¿en qué cosa? En la lista. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Sea puesta en la lista. Es interesante esa expresión. Sea puesta en la lista. Si estamos hablando de una lista, de un grupo determinado de viudas, claramente estamos hablando de que hay una membresía, hay un grupo concreto. No es que Pablo le está diciendo cualquier viuda de la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Sino que habla de un grupo concreto de viudas y que específicamente tienen que tener requisitos muy específicos para involucrarlas en esta lista. O sea, tiene que ser no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, y así va enumerando requisitos. Entonces, en este pasaje observamos claramente que en estas instrucciones específicas que el apóstol Pablo le entrega a Timoteo, hay un listado de hermanos. Y así es el funcionamiento de una membresía. Hay un grupo concreto, personas que uno puede enumerar. Y generalmente cuando estamos en una reunión de miembros, ¿qué es lo primero que nuestro pastor hace, verdad? Una especie de lista, ¿verdad? En el que él va contabilizando qué hermanos de los miembros de nuestra iglesia están asistiendo. Así que ya hemos considerado
hemos observado en primer lugar en decisiones importantes y en segundo lugar en instrucciones específicas. Mire, en tercer lugar, en encomendaciones al ministerio. En encomendaciones al ministerio observamos claramente también el concepto de la membresía. Vamos juntos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versos del 1 al 3. Y aquí es muy interesante. La palabra del Señor dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos claramente el concepto de una encomendación. Pablo y Bernabé estaban ministrando junto a otros hermanos, a otros profetas y maestros, y estaban ministrando la palabra del Señor en una iglesia en particular, la iglesia local de la ciudad de Antioquía. En este lugar estaban ministrando, y el Señor, a través del Espíritu Santo, confirmó que quería tomar a dos de estos hermanos, Pablo y Bernabé, en este caso Saulo aún, y Bernabé, para tomarlos y llevarlos a un ministerio. Y sabemos que aquí es donde se inicia el primer viaje misionero. Lo interesante, queridos hermanos, y que ustedes pueden observar al final del capítulo 14, ya cuando están retornando, Pablo y Bernabé vuelven, ¿dónde? A la iglesia que los encomendó, a su iglesia enviadora. Lo propio hacen en el segundo viaje misionero. En el tercero no puede volver a su iglesia enviadora porque finalmente es tomado preso en Jerusalén para ser llevado a la capital del imperio. Pero este fue un patrón que se repitió en los viajes misioneros de Pablo. Volvía a su iglesia local y daba informe a su iglesia local. Ni siquiera el apóstol Pablo, que era un apóstol, fue un llanero solitario que fue predicando por el mundo y haciendo su obra como él quisiera. No, el mismo apóstol Pablo reconocía que se debía a una iglesia local. Él era miembro, pertenecía a una iglesia local, que era la iglesia de Antioquía. Esa era su iglesia. O si no, no tendría sentido que él hubiera vuelto, ¿verdad? O sea, hubiera sido enviado y se hubiera ido y predicaba el evangelio y jamás saber de su iglesia enviadora de Antioquía. Pero así no fue. Hay muchos hermanos o pseudo misioneros que creen que las misiones se hacen simplemente con sentir, y a mí me envió el Señor y yo predico el evangelio donde yo quiero. Eso es un desconocimiento de lo que enseña la palabra del Señor. Aquel que es misionero, que es enviado de una iglesia local, pertenece aún, es miembro aún de una iglesia local y debe rendir cuentas, debe estar... nosotros sabemos que los misioneros generalmente envían un boletín informativo, están informando de lo que el Señor está haciendo, vuelven a su iglesia enviadora, y ese es el funcionamiento que observamos en el Nuevo Testamento. Membresías de una iglesia local, una iglesia que envía, que encomienda el ministerio. De la misma forma, en Hechos capítulo 14, verso 23, mire conmigo un pasaje interesante. El apóstol Pablo, junto a Bernabé, volvieron por los lugares que antes habían anunciado el evangelio, y en estos lugares van a hacer lo siguiente. Capítulo 14, verso 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. O sea, volvieron a los lugares que anunciaron el evangelio, donde ya habían discípulos, ¿verdad? Nosotros sabemos que ahí estaba Listra, Iconio, Derbe, Antioquía de Pisidia, y en estos lugares establecieron, constituyeron ancianos, constituyeron pastores en estas iglesias. Pero lo interesante es que esa palabra constituyeron, en el original tiene la idea como constituir a mano alzada. Constituir a mano alzada. Tiene la idea de que Pablo y Bernabé guiaron a los hermanos, pero un grupo en específico de hermanos de esas ciudades, de esas iglesias locales, participaron
en la votación para establecer a estos pastores. O sea, había una iglesia conformada, ordenada, una iglesia establecida, una iglesia que estaba involucrada y que estaba votando por los siervos, y en este sentido nos sabemos que el gobierno congregacional, como nosotros lo entendemos, no es una democracia, sino que es más bien una participación de los miembros de la congregación guiada por su pastor o por los líderes. Entonces, ya hemos considerado en decisiones importantes, en instrucciones específicas, en encomendaciones al ministerio. También vamos a considerar en cuarto lugar la letra D, en cartas de recomendación. Algo muy interesante que nosotros vemos en el Nuevo Testamento son las cartas de recomendación. En Romanos capítulo 16, versos del 1 al 2, se nos menciona una tremenda hermana, sierva del Señor, llamada Febe, que era diaconisa de la iglesia local de Cencrea. Y ella llevaba en sus manos nada menos que la carta a los romanos, la preciosa carta a los romanos que nosotros conocemos. Y Pablo va a escribir a los hermanos en Roma que reciban y ayuden a esta hermana Febe, que iba con la carta. Este protocolo formal que observamos de una carta de recomendación diciendo, hermanos, reciban a esta hermana Febe, solamente tiene sentido en el marco de una membresía local. Una membresía local en Cencrea y una membresía local en Roma. Iglesias interdependientes, para no llamarle independientes. Son iglesias distintas, por lo tanto el apóstol Pablo va a decirle a los hermanos en Roma que reciban a esta hermana que era miembro de la iglesia en Cencrea. Hermanos, recíbanla. Le doy mi aprobación. Tiene toda mi aprobación. Es una sierva del Señor. Recíbanla, ayúdenla. En Hechos capítulo 18, verso 27, vamos a tener otro caso de una carta de recomendación. El escritor Lucas declara que Apolos quiso pasar a la provincia de Acaya, ¿verdad? Recuerdan que Priscila y Aquila lo tomaron, ¿verdad? Y les pusieron más claramente el camino del Señor, y les va a decir que le va a decir a los hermanos en Corinto que reciban a este hermano Apolos. Una carta de recomendación. Obviamente no tiene sentido cartas de recomendación si no existiera una membresía conformada en una iglesia local y otra membresía en otra iglesia local. Sabemos claramente que hay un concepto de membresía arraigado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, para mencionar un caso cercano, mi esposa cuando nosotros nos íbamos a poner de novio, o ya nos habíamos puesto de novio, no recuerdo mucho el momento en el que fue, pero mi esposa era miembro de la iglesia local de San Joaquín, Fuente de Bendiciones, una iglesia determinada, y ella para ser miembro de nuestra iglesia, ella fue transferida, por así decir, con una carta de recomendación de parte de los pastores de allá para ser miembro de la iglesia Manuel. O sea, ella recibió una recomendación. Nosotros aprobamos a nuestra hermana, ¿verdad? Para que ustedes la reciban, para que sea miembro de la iglesia local de Manuel. Y ese es el funcionamiento que nosotros observamos en la palabra del Señor. Unas iglesias que funcionan en orden, con una membresía. Y finalmente, en la responsabilidad pastoral. En la responsabilidad pastoral, la letra E. Y para mí, este pasaje a considerar es uno de los más claros en el Nuevo Testamento que enseña la verdad de la membresía. Hebreos capítulo 13, verso 17, perdón. Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice así la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Uno de los pasajes que más clarifica el concepto de membresía. Ya anteriormente observamos cuál era el concepto de la membresía, ¿verdad? Un pacto de unión en el cual hay una responsabilidad tanto de la iglesia, en especial del pastor o cuerpo pastoral, el grupo, el equipo, ¿verdad? Como también del hermano que se está haciendo miembro, que asume una responsabilidad hacia su iglesia. Y este verso
lo resume claramente. Hay una responsabilidad del miembro, obedecer a vuestros pastores. Si podemos preguntarnos, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo obedecer a nuestros pastores si no pertenecemos a una iglesia en particular? ¿Cómo podremos obedecer? ¿Cómo vamos a ser obedientes a esta palabra del Señor? Si estamos deambulando de iglesia en iglesia, si estoy solamente viendo predicaciones en YouTube, ¿cómo voy a obedecer a la palabra del Señor si no tengo un pastor? Si no pertenezco a una iglesia local y estoy bajo la tutela de un pastor. Pasaje más claro no observo yo, que la membresía es un concepto bíblico. El Señor estableció una iglesia en orden. Dice así, de igual forma los pastores tienen una responsabilidad y han de dar cuenta de las ovejas. Mire ese pasaje tremendo, a mí me impacta cuando la palabra dice que los pastores han de dar cuenta de cada una de sus ovejas, de las ovejas que le pertenecen al Señor, como sabemos por otros pasajes también. Pero la pregunta es, ¿de qué ovejas deberían ellos dar cuenta? Si preguntamos específicamente de nuestro pastor Pablo, él debe dar cuenta de las ovejas de Pudahuel, de la Pintana, de la Reina. ¿De qué ovejas nuestro pastor debe dar cuenta? De unas ovejas específicas que pertenecen a una iglesia local específica y en especial en una iglesia, en una membresía específica, que es nuestra iglesia Emanuel en Las Condes, ubicada en un lugar geográfico. Hermanos, nosotros mismos, que estamos aquí conectados, de estas ovejas debe dar él cuenta. No de otra oveja, de otro país, de una iglesia, de una membresía local conformada. ¿Estas evidencias le dejan conforme en la palabra del Señor, que hay una certeza de la membresía? Entonces hemos observado en primer lugar el concepto de la membresía, la certeza de la membresía y finalmente vamos a considerar, para terminar, el compromiso de la membresía. Sabemos que el compromiso involucra dos partes, ¿verdad? La iglesia, o digamos el pastor, asume un compromiso para con usted, para conmigo, de alimentarnos, de nutrirnos, de enseñarnos la palabra, de aconsejarnos, de llorar con nosotros, de estar en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Y vaya que es una ardua labor. Estar atendiendo las necesidades de las ovejas, preocupado, administrar, y así podríamos seguir enumerando todas las responsabilidades que un pastor tiene para con sus ovejas. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es su responsabilidad? Probablemente usted ya lleva tiempo como miembro de la iglesia, pero quizás se ha comportado como esos cristianos que hemos mencionado. Tal vez usted no es miembro aún de la iglesia local de Emanuel o está con este deseo de ser parte, de pertenecer a un grupo en particular de la membresía de nuestra iglesia Emanuel. Pero ¿qué responsabilidades debo tener? ¿Se ha preguntado qué responsabilidades tiene? Y lo interesante, mis queridos hermanos, antes de pasar en exclusivo al compromiso como tal, es que este es un compromiso que no debiese ser por obligación. Un pasaje tremendo que a mí me impacta en Hechos capítulo 20, verso 28, dice que Cristo con su propia sangre, por su propia sangre, pagó, compró a su iglesia. Queridos hermanos, el valor que tiene arraigado la iglesia del Señor es tremendo. Si nosotros no consideramos el tremendo sacrificio que hizo el Señor por la iglesia, vamos a considerar este compromiso como simplemente una obligación, ¿no? Vamos a tener que cumplirlo por obligación y en realidad es una bendición, es un privilegio tremendo ser parte de la iglesia del Señor, involucrarnos, servir a otros hermanos. Y yo quise colocar en este material cuál es el pacto que probablemente muchos de nosotros ya hemos firmado hace algunos años atrás, los que somos miembros de la iglesia en Emanuel, pero otros tal vez recién lo están conociendo para poder firmar este año el pacto de membresía para pertenecer, para ser miembro de la iglesia en Emanuel. ¿Qué responsabilidades tiene como hijo del Señor? Observemos a continuación cuál es nuestro pacto de membresía, que está obviamente basado en la palabra del Señor.
Dice, habiendo sido guiado por el Espíritu Santo de Dios y habiendo recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo he nacido de nuevo por el Espíritu Santo, de acuerdo con las Escrituras, y he confesado públicamente mi fe por palabras y por la ordenanza del bautismo por inmersión. Ya hemos aprendido acerca del bautismo, ¿verdad? Me suscribo a la declaración doctrinal y a la constitución de mi iglesia como un solo cuerpo en Cristo. Me comprometo con la ayuda de mi Salvador a hacer lo siguiente. Veamos en primer lugar, andar en amor y humildad con mis hermanos. Gran responsabilidad, ¿no? Andar en amor. Juan nos deja ver claramente que un hijo del Señor se debe caracterizar por el amor hacia los otros, el amor hacia sus hermanos. ¿Cómo yo voy a decir que yo amo al Señor porque leo libros, porque conozco teólogos y todo, si yo no amo a mi hermano? Aquí está el amor práctico del Hijo del Señor. Ya nos mencionaba nuestro hermano Francisco la unidad, ¿verdad? La unidad del cuerpo de Cristo, el estar preocupado, el estar visitando, el estar escribiendo, el estar alentando a los hermanos, el estar orando por ellos. Conocemos nuestros motivos de oración cada semana. Bueno, parte de nuestro compromiso, nuestro amor hacia nuestros hermanos. En segundo lugar, la oración. Orar por el avance de mi iglesia en conocimiento, espiritualidad y crecimiento. Apoyar su programa de adoración, aprendiendo y enseñando, observar sus ordenanzas, afirmar sus doctrinas. También orar por nuestras autoridades. Andar en amor, orar. En tercer lugar, asistir fielmente, en cuanto dependa de mí, a las reuniones oficiales de mi iglesia. Pero otra vez, no puede ser una obligación. Esto debe ser un motivo de gozo cada día, cada semana, el asistir, porque Cristo ha pagado por su iglesia. ¿Cómo no vamos a sentir gozo de poder congregarnos, de poder participar, de poder asistir, disfrutar de la alabanza, de la comunión con los hermanos, de disfrutar de la palabra del Señor? Eso debe ser algo que nos nazca de nuestro corazón, como hijos del Señor. Asistir fielmente. En Hebreos 10:25 conocemos claramente ese pasaje, ¿verdad? No dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Hermanos que estaban debilitándose en su fe, que ya habían pasado años, y ellos estaban dejando de congregar y de alabar al Señor. Dar regular y alegremente, como Dios me prospere. Una responsabilidad financiera, claramente, para el sustento de la obra y en especial el sustento de nuestro pastor, ¿verdad? El sostenimiento, el sueldo de nuestro pastor debe ser parte también de nuestro compromiso hacia nuestra iglesia. También para los necesitados, para el sostenimiento de la obra del Señor, de la infraestructura, todo lo que eso conlleva. Dar alegremente, con una voluntad. Obviamente sabemos que esto es un compromiso, pero a la vez debe ser un motivo de gozo, de alegría. Estar dando alegremente dentro de lo que el Señor nos ha provisto. Letra E dice servir fielmente en algunas actividades de la iglesia, tomando los trabajos que pueda cumplir efectivamente, ejerciendo mis dones. Y ahí hay un tema interesante. Uno puede entender de que tal vez si uno está comenzando recién en el Evangelio y lleva tal vez 2, 3 años en el Evangelio, aún no tenga claridad de sus dones. Pero si alguien lleva 10, 15, 20 años y aún cuando uno le pregunta está inseguro o no sé bien qué don, hermanos, es nuestra responsabilidad conocer el don espiritual o los dones espirituales que el Señor nos ha dado para ponerlo a disposición de nuestros hermanos, para servirnos unos a otros. Es momento de que reflexionemos en estas áreas y digamos, realmente, Señor, ¿he caminado bien en este compromiso que he firmado? ¿He andado bien? ¿Conozco mis dones? ¿Estoy ministrando a los otros? ¿Lo estoy invirtiendo para mis hermanos? Letra F dice mantener la oración familiar, animar a la oración en familia. Y ahí hay un compromiso personal de cada familia, ¿verdad? De cada hermano, de mantener la oración en sus familias. Letra G, dar buen ejemplo y esforzarme para ganar almas para Cristo y atraer a otros creyentes que no pertenecen a ninguna iglesia a la membresía de la iglesia local. Cuidar nuestro testimonio, nuestra integridad delante de los incrédulos, procurando vivir una vida santa que agrade al Señor. ¿Y cómo estaremos en esta área? Tal vez, quizás por eso no queremos incorporarnos o ser miembros de una iglesia. ¿Por qué? Porque aún estoy manteniendo una
doble vida, ¿verdad?, con los inconversos. Seamos de buen ejemplo también para la gente que nos rodea. Letra I, seguir las Escrituras como única regla de fe y práctica. Y finalmente, someterme a la disciplina de la iglesia basada en la palabra de Dios. Interesante el pasaje de Mateo 18. El Señor Jesús mismo. Yo anteriormente les dije que desde Hechos en adelante observamos cómo se conforma la membresía, pero Jesús mismo habló de la disciplina y dice que si no te oyere, ve con 2 o 3 testigos, y si no te oyere, ve delante de ¿qué? De la iglesia, de toda la iglesia. Y el Señor mismo ya está hablando de una formación de una membresía. El Señor Jesús mismo habló acerca de una iglesia conformada por miembros que funcionan y que disciplinan. Y la disciplina, mis queridos hermanos, es una bendición, realmente. Es dolorosa en muchas ocasiones pasar por este proceso, observar hermanos con los que hemos compartido y que tienen que confesar sus pecados. Pero qué mayor gozo, hermanos, cuando hay perdón en medio de la iglesia del Señor. Podemos decir amén a eso, que el Señor realmente nos da gozo en nuestros corazones cuando la iglesia perdona y un hermano es restaurado. No hay gozo mayor que eso, realmente. El Señor nos permite tener el privilegio de ser parte de la iglesia del Señor. Como conclusión, queridos hermanos, veamos cómo está nuestro caminar cristiano. Consideremos y reflexionemos en 3 áreas que podemos considerar para nuestro caminar cristiano. En primer lugar, valoremos a la iglesia de Dios. Valoremos la iglesia de Dios. La Escritura enseña que ella ha sido comprada a precio de sangre. Querido hermano, usted y yo, cada hermano que compone la iglesia del Señor, ha sido comprado, ha sido pagado con la sangre de Cristo. Qué incalculable es el valor de la iglesia del Señor. ¿Cómo no vamos a valorarla como tal? ¿Cómo no vamos a valorar el pertenecer a la iglesia gloriosa del Señor? No podemos quitarle la seriedad que tiene arraigada. La iglesia no es para jugar, mi querido hermano. Si usted ha actuado como alguno de esos hermanos, de esos cristianos, ¿verdad? Es momento de reflexionar nuestra conducta, porque la iglesia no es un juego. La iglesia es seria. La iglesia es una bendición. La iglesia es un compromiso y tiene un valor que realmente no podemos comprender. Cristo pagó por ella. Cristo pagó por nosotros, queridos hermanos. En segundo lugar, evaluemos la forma en que hemos cumplido nuestras responsabilidades como hijos de Dios y miembros de nuestra iglesia. ¿Hay algo que confesar y cambiar? ¿Hemos andado de manera correcta en la iglesia como miembros que asumimos un compromiso? Si aún no has dado el paso de formalmente asumir esta gran y hermosa responsabilidad de ser miembro de una iglesia, este puede ser el año en que puedas hacerlo. Y qué bendición, hermano querido, es estar bajo la tutela, bajo la bendición de una iglesia local. ¡Qué bendición! No se pierda esa bendición, hermano, por cosas de este mundo, por tonteras que muchas veces nos atraen. Hermano, qué bendición es pertenecer a la iglesia del Señor. No pierda más tiempo e incorpórese a la membresía. Sea fiel con su vida y no tenga dudas de que después la membresía va a ser solo un trámite, porque usted ya va a estar cumpliendo con todos esos requisitos, con esos compromisos, sin siquiera haber firmado. Si has caminado como esos cristianos que no han querido adquirir un compromiso serio con la palabra de Dios y su iglesia, puedes confesarlo a Dios y arrepentirte. Probablemente has caminado como esos cristianos, ¿verdad? Inconstante, apareciendo y después desapareciendo, de iglesia en iglesia. Pero eso tiene solución, mis queridos hermanos. Podemos confesar nuestros pecados delante del Señor y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Vamos a Él. No está todo perdido. Tal vez hemos perdido tiempo que no se puede recuperar, lamentablemente. Pero en el Señor hay perdón garantizado. En Él hay perdón, mi querido hermano. Así que evaluemos también nuestra forma en que nos hemos conducido. Valoremos, evaluemos y finalmente gocémonos. Queridos hermanos, qué difícil es caminar muchas veces con gozo en nuestra vida por tantas dificultades y situaciones, pero gocémonos del privilegio que tenemos
de pertenecer a la iglesia de Dios. Y en exclusivo, en especial, a la iglesia local Emmanuel de Las Condes. ¿Qué privilegio tenemos, queridos hermanos, de pertenecer a la iglesia de Dios? Sirvámosle con pasión y fidelidad. Que cada día domingo que vamos a ministrar, que vamos a enseñar, que vamos a discipular, que vamos a evangelizar, que en el tiempo que pasemos con nuestros hermanos sea de bendición, que sea realmente con pasión, que sea como el último día que disfrutemos junto a nuestros hermanos. Pensemos siempre en eso, gocémonos del privilegio que tenemos de pertenecer a la iglesia de Dios. Le invito, mi querido hermano, a que reflexionemos cómo hemos caminado en medio de su iglesia. Valoremos la iglesia de Dios, evaluemos la forma en que hemos caminado y gocémonos también del privilegio de pertenecer a la iglesia. Le invito, mi querido hermano, a que oremos a nuestro Señor para finalizar este tiempo.